Seguramente usted ya está informado, y si no, debería, que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no se habían cumplido con los procedimientos para las reformas a la Ley de Radio y Televisión de 2017. Muchos lo interpretaron como una gran victoria, muchos que el 2014, que devolvería la ley del 2014, y pues la realidad es que lo único que dijeron fue: tienen que cumplir el proceso legislativo nuevamente. Para entender de este asunto me recomendaron que me comunicara contigo, María Lizárraga Iriarte, socia de AM Soluciones y experta, de las más grandes expertas en este país en el derecho de las audiencias. María, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Gracias, David. Buenas noches. Un gusto saludarte igualmente. Oye, María, ¿cómo ir poniendo en contexto esto para poder entender hacia dónde va? Sí, mira, creo que es importante, en primer lugar, establecer que lo que resolvió la Suprema Corte no fue el fondo, fue el modo, ¿sí? Lo que dijo la Suprema Corte fue: el procedimiento que siguió el Congreso para sacar esta reforma de la ley no siguió el proceso que debería de seguir. Hubo un grupo vulnerado, vamos a decir, de senadores en su momento, que son los que establecieron esta acción de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte reconoce este hecho. Eso fue lo que resolvió ayer. Reconoció que este proceso no había seguido el trámite como debería de ser al interior del Congreso. Y en ese sentido dijo: no lo hicieron como debe de ser, por lo tanto, por lo que se refiere a esta reforma, no al lugar, y él no se va a meter en lo que haga o no haga el Congreso, ¿no? Simplemente dice: pues esto no está bien, va para atrás la reforma, y ahora ¿qué pasaría? Pues debería el Congreso efectivamente emitir de la manera correcta la reforma. Es decir, ellos no analizaron ni se metieron a fondo a ver el tema de los derechos de las audiencias, ni siquiera fue algo que tocaban de refilón. Lo que tocaron fue el derecho de este grupo minoritario de senadores que no fueron tomados dentro del proceso en la consideración como debe tomarse en un proceso que está establecido en el Congreso, vamos a decirlo así. No es que sea algo que ahora la Suprema Corte se esté inventando. Eso fue lo que sucedió ayer en términos del proceso de emisión de la propia ley. Sí, o sea, no dijeron es buena o es mala la ley del 17. No la hicieron como la debían hacer y tienen que volver a hacer el procedimiento de alguna ley. Hubiera sido cualquier ley. En este caso, pues sí, le tocó a las telecomunicaciones, que ya sabemos que ha sido un proceso muy tocado, que hay diversos amparos que ya ha resuelto la Suprema también en otras salas, ¿no? Con diversas perspectivas ya de fondo, pero que ninguna había trastocado finalmente en los hechos la emisión, no había llegado hasta ese punto final. En esta sí lo toca. ¿Qué es lo que seguiría? Pues seguiría, pues efectivamente, que el Congreso tendría que volver a emitirla, si es que esta es la ley que quieren reformar con esta reforma como fue planteada en ese momento. Habría que esperar, David, que es a ver el engrose, qué fue realmente, cómo queda esta versión final, qué es lo que instruye. No creo que esté instruyendo a volverla a hacer. Yo creo que ahí va a dejar la libertad que tiene el Congreso sobre emitir o no emitir una ley. Eso ya es una facultad de ellos. Lo que sí hay que tener en el radar es que si esta reforma no al lugar, ya no existiría la abrogación que en su momento existió con la reforma de los lineamientos de las audiencias. Y ahí entramos en otro tema, ¿no? Que no es directamente lo que resolvió, pero que puede ser tocado de manera transversal. A ver, aquí es importante porque se tendría que volver a hacer todo el procedimiento que pasa por hacer consultas, que pasa por atender a ciertos sectores que no fueron atendidos según la decisión de la Corte en la decisión del 17. A ver, sí, pero a mí me gustaría conocer muy bien el engrose, porque realmente el comunicado que ellos sacan inicialmente no se refieren tanto a estos grupos minoritarios externos, sino a grupos minoritarios legislativos, ¿sí? Que son los que en su momento no fueron escuchados. Eso es lo que ellos dicen. Habría que conocer bien este engrose para entender efectivamente a qué se refieren. Si yo he oído versiones de si tendrán que hacer consultas indígenas, ¿no? Te quiero decir que el instituto cuando saca disposiciones sí hace consultas indígenas, pero normalmente las leyes de nuestro país no han llegado a ese nivel.
Entonces, habría que conocer bien cómo viene el engrose para poder entender claramente a qué se refirió. Si se refiere nada más al proceso legislativo y si ese proceso legislativo lo tienen que llevar a ese nivel, pues estaría trastocando muchísimas leyes que se han emitido en este país, no nada más esta reforma en materia de telecomunicaciones, ¿no? Ahora bien, esta reforma del 17 pues venía a corregir muchos de los errores de la del 14, pero todavía le faltaba. Creo que quizá una de las maneras de verlo, María, sería pensar, ¿tenemos oportunidad de hacerlo bien a favor de las audiencias? Creo que es, y muy importante lo que estás diciendo, creo que es un momento, más allá de si hay otra reforma, si vuelven a reformar y esto queda mejor, creo yo, incluso corregida la plana, incluso pensando en estos lineamientos ya existentes que ya no serían abrogados y tiene este efecto retroactivo y pareciera que tuvieran que entrarlos en vigor, yo incluso ahí pienso que no nada más a nivel legal, sino también incluso al interior del instituto, valdría hoy la pena la reflexión sobre estos lineamientos que fueron emitidos hace 6 años, ¿sí? Y que en su momento pudieron ser oportunos o no, y fueron vistos a la luz de un ecosistema, vamos a decir, del consumo de los contenidos y de un ecosistema de audiencias muy particular. Hoy en día estamos hablando de una post-pandemia en donde las audiencias ya no están nada más identificadas a lo mejor en estos dos sectores que están claramente basados en la ley para los derechos de las audiencias, que es la radiodifusión y la televisión restringida. Habría que ver si esta debería ser un análisis que englobara todo el consumo de los contenidos. Habría que ver si seguir al pie de la letra la ley del 2014 nos llevaría a sobreregular de una manera inequitativa un sector nada más, ¿no? Y nos lleva también a reconocer que entonces como audiencia tengo derechos únicamente si veo la radio, si escucho la radio o veo la televisión o consumo televisión restringida, pero si consumo contenidos en cualquier otro tipo de plataforma o pantalla ya no tengo derecho, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad es... O producidos, o producidos fuera del país. Sí, que puedes, eso sí estaba un poco regulado, el punto es de dónde lo estás transmitiendo y cómo lo estás consumiendo. Si ya no lo estás consumiendo por medio de radiodifusión o de televisión restringida, que es lo que se reconoció en la ley del 2014 y que es a la que estaríamos regresando, entonces ya no tienes ningún derecho. Es decir, si yo lo consumo en una plataforma, ¿no? O lo consumo bajo streaming, en un dispositivo, incluso móvil, entonces ahí yo ya no tengo ningún derecho. Nada más tengo derechos en este lado, no los tengo. Y igualmente las obligaciones, ¿no? Entonces, vamos a imponer obligaciones, están impuestas, no las vamos a imponer, están en la ley del 2014, ¿no? Vamos a regular este sector, pero no vamos a regular todo el ecosistema. Creo que el ecosistema, si bien venía evolucionando, ha cambiado mucho del 2016 a la fecha y podríamos estar sobreregulando una parte y dejando de regular a la otra. Y digo, tú que te mueves el mundo de la economía, pues sabes que eso podría llevar a unas ventajas y desventajas competitivas importantes en el sector. Y por el lado de las audiencias, dejarían a las audiencias también desprotegidas cuando son audiencias. O sea, no solo son audiencias cuando consumen la radio y la televisión, son audiencias. Claro, son audiencias cuando consumen medios audiovisuales por la vía que sea. A ver si me ayuda a aclararme. Por ejemplo, el noticiero de la noche, el de Ciro Gómez Leiva. Es tan importante la transmisión en televisión abierta como en televisión de paga, como por internet, como por Twitter, como por Facebook, como por Twitter o por Facebook. Podríamos quedar en un extremo en el que solo se regulara la concesión de televisión y no los otros medios como se consumen. Exactamente. Entonces yo como audiencia que tendría que haber un distingo entre la transmisión de radiodifusión con respecto a la que me está llegando por medio de una plataforma. Ese es el punto. Y si te pones a ver, David, lo que ha pasado en el mundo desde que se trabajaron estos lineamientos, o sea, no estoy hablando de una barbaridad, tú sabes, me conoces y si algo yo soy pro audiencia, ¿sí? Sí, claro. Porque hay derechos en las audiencias. Pero lo que ha sucedido del 2016 a la fecha, por ejemplo, te lleva a hablar de una ley, por ejemplo, de la directiva europea, ¿no? De lo audiovisual,
en donde reconoce que todo es un ecosistema, no importa en dónde esté saliendo, y por lo tanto busca que estos derechos de las audiencias, que están reconocidos también aquí, sean de alguna manera iguales, no iguales, porque claro, cada plataforma tendrá y cada medio tendrá su particularidad, pero en todos ellos deberás de tener derechos. Y en ese sentido, temas tan importantes que en su momento estaban plasmados en la ley del 2014, las diferenciaciones entre opiniones e información, toda esta parte se vuelve ya un asunto que amerita un análisis mucho más profundo, ¿sí? Más profundo en que, a ver, si esto está pasando aquí, pero si allá es peor, o sea, no es peor, o sea, es que allá es una cosa, todos lo sabemos, las fake news viven en el mundo digital, ¿no? Claro. Las fake news no viven en la radiodifusión, las fake news viven en el mundo digital. Entonces, a ver, vamos a empezar a tocar esos temas importantes. Digo, para mí, si me preguntas, soy una apasionada del tema, se me hace una oportunidad importante, tiene un riesgo grande si es que se intentara en un momento dado entrar en vigor los lineamientos del 2016 como estaban, porque creo que estaban a la luz de una realidad en aquel momento que no es nuestra realidad el día de hoy. Yo quiero pensar que si esa fuera la sentencia, o sea, que aquí viniera la resolución y ese fuera el escenario que tendrían que entrar en vigor, en primer lugar no pueden entrar en vigor como están, ya tienen partes que ya fueron regulados por otros mecanismos y tendrían que quitarlas, pero en segundo lugar yo creo que el instituto mismo, más allá de si se modifica la ley y el Congreso entra en todo este debate, el mismo instituto debería de hacer un nuevo análisis, un nuevo enfoque y ver estos lineamientos o ver lo que la propia ley mandata con otra visión, con otros lentes, al final de cuentas, que es la realidad que tenemos hoy en día en el consumo y la realidad de qué derechos y qué es lo que tenemos que proteger de las audiencias. Es que parecería que exageran aquellos que dicen, no, es que viene la censura y lo ven en términos políticos. Yo a lo mejor, porque soy demasiado optimista, yo creo que es una gran oportunidad, si se hace bien, de tener una comprensión cabal de dónde están los derechos de las audiencias y cómo se protegen. Exactamente. ¿Qué es lo que primero, qué es lo que debemos de proteger y luego el cómo, ¿sí? Y en ese sentido es qué debemos de proteger en un general, no nada más, te digo, viendo nada más este mundo particular, sino ya viendo todo lo que tenemos enfrente. Es una gran oportunidad de mejorar nuestra ley, que fue creada en el 2014, donde todo este mundo que hoy en día, post pandemia, se nos ha vuelto como algo con lo que nos topamos de frente, en donde si bien veníamos transitando este mundo digital, la pandemia nos llevó a sumergirnos en él, y creo que es una ley que no toca nada de estos asuntos y que hasta puede ser una buena oportunidad para llegar a él, ¿no? Ojalá. Y entender a las audiencias, efectivamente, como las audiencias de hoy, no las audiencias del 2014 ni las audiencias del 2016, que lo que teníamos en aquel momento que ver por ellas era distinto. Creo que hay ejes centrales que seguirán, que tocan a todos, que toca todo el ecosistema, pero creo que también habrá cosas que tendrán que verse precisamente como tú hablas de la censura, cuando hablamos de plataformas y hablamos de redes sociales, es un tema que todavía se vuelve más delicado y pues que sea delicado en todos lados, ¿no? Claro, porque puedes usar una red social, como bien lo decías, es el paraíso de los fake news. Puedes hacer una fake news con mala intención en alguna red, Twitter, por ejemplo, y luego que un medio la retome como si fuera noticia cuando es una opinión. David Páramo tuiteó que, no sé, que se va a acabar el mundo mañana. Él estaría cumpliendo en no dar opinión, está leyendo algo que le parece noticioso. Y esas son las cosas en las que tendríamos que avanzar. Exactamente, no, y también tendríamos que ver el cómo, porque hay una línea muy delgada y justo, y no quiero que se malinterprete, yo no estoy diciendo que regulemos las redes para censurarlas, estoy diciendo que no sobreregulemos un lado y el otro lo dejamos libre, que hay libertad ahí en los dos lados. Hay que ver cómo esta libertad no trastoca los derechos de las audiencias. Creo que ese es el único punto, pero hay que verlo de una manera general. No podemos verla ya nada más como algo individual. Sabemos perfectamente que el mundo de los contenidos audiovisuales
ya hoy en día está en otro ritmo, están otras cosas. Si bien la radio y la televisión siguen siendo los de mayor consumo, porque siguen siéndolo, y para ti, pues gracias a Dios, ¿verdad? pero sí hay una realidad en que tenemos audiencias fragmentadas. Si bien hay un gran volumen que sigue consumiendo ese mundo, vamos a decir, de los medios que les llaman tradicionales, también hay un mundo que ya no está ahí. Y los los llamados medios tradicionales cada vez están más en los llamados vehículos no tradicionales. Ese es parte del problema. Tú puedes decir, voy a regular la televisión o la radio. ¿Y si el programa se transmite por Facebook? No, o al revés, es mayor problema. Si tú traes un programa que produces de manera natural para una plataforma y luego lo quieres retransmitir en tu estación de radio, en un canal de televisión, pues ya no seguirían las mismas reglas, ¿no? Tendrías que modificarlo, tendrías que editarlo, tendrías que quitarle cosas. ¿Por qué? Porque la libertad que tienes de decir ciertas cosas allá no es la misma libertad en este lado. Creo que ese es sobre todo el ejemplo más claro. El llevarlo de aquí para allá no puede causar un conflicto, pero traértelo de allí para acá sí. Y ahí es en donde ves precisamente esa sobreregulación en un lado y a lo mejor en el otro. Que creo que es válido echarse un clavado en cómo aterrizaron los diversos países de la Comunidad Europea la directiva, porque la directiva les dio una directriz de qué debían de tener, pero cada país, por ejemplo, la aterrizó de manera diferente, entendiendo claramente que como se legisla o se regula en el mundo europeo es muy distinto a cómo se legisla y se regula en el mundo americano, sobre todo en el norteamericano, que es el que más nos ha regido en estos temas, ¿no? En temas de libertad y de derechos. O sea, entendiendo esta gran diferencia, creo que vale la pena ver, ha avanzado mucho este tema. Es un tema que ha avanzado mucho en el mundo y que podemos tomar mejores prácticas que en su momento se tomaron, pero no había tanto avance. Hoy en día podemos encontrar mucho más para tomar una referencia que no nos lleve a ahorcarnos, que no nos lleve a un estado de censura y que nos permita, creo que lo más importante y sin perder de foco, lo que busca esta parte de la ley que se reformó en su momento y que es proteger a las audiencias, que las audiencias son sujetas de derechos y que merecen esa protección y que eso es justo lo que ya la Suprema Corte ha reconocido en las otras sentencias que son motivos de amparos de diversos grupos de la sociedad, ¿no? Ahí es donde ha reconocido que los derechos de las audiencias obviamente es un derecho humano que nunca puede ir para atrás, siempre tiene que ser para adelante, ¿no? Entonces este sería, creo que sin perder ese foco, hay mucho trabajo por hacer y creo que podríamos verlo hasta como una oportunidad de mejora para todos los actores. Yo, como soy irredentamente optimista, creo que es una gran oportunidad de mejora. María, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y más todavía la claridad y la amplitud de tus conceptos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, David, igualmente. Buenas noches.